Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Pimentel Chaparro, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, pertenezco a la Facultad de Derecho y soy estudiante de Derecho del primer semestre. En este video les voy a hablar sobre la muerte presunta y el matrimonio. Muerte presunta. ¿Qué es? La muerte presunta es un trámite que se adelanta ante un juez para que éste declare la muerte de una persona sin existir el cuerpo después de que ésta haya desaparecido durante un periodo de tiempo o haya habido una ausencia prolongada. La finalidad principal de esta presunción de muerte es producir los mismos efectos que la muerte real en cuanto a sucesiones y extinción de obligaciones, entre otras. La muerte de un ser humano es fácilmente comprobable, pero existen algunas circunstancias que ocasionan que ésta no pueda ser demostrada a pesar de existir indicios. En un país que ha tenido un contexto de violencia como el nuestro, la muerte presunta fue en algún momento uno de los trámites más comunes. ¿Cuáles son los requisitos para declarar una muerte presunta? Pues de acuerdo al artículo 97 del Código Civil, únicamente puede darse por muerta a una persona después de haberse presentado las siguientes condiciones. Primero, debe haber sido declarada por el juez del último domicilio que tuvo la persona desaparecida, asegurando que se desconoce el paradero y que desde la última vez que hubo noticias de esta persona hayan transcurrido 2 años. Segundo, debe haberse citado al desaparecido en los términos que exige la ley antes de hacer la declaratoria. Tercero, cualquier persona que esté interesado en la declaratoria la puede pedir, siempre y cuando lo haga en los términos que la ley establece. Cuarto, la sentencia debe haber sido publicada en el periódico oficial. El periódico oficial es el medio de comunicación escrito que un Estado o una organización internacional o regional utiliza para publicar sus normas jurídicas, tales como constituciones, tratados, leyes, decretos y reglamentos y otros actos de naturaleza pública. Quinto, en cuanto a la fecha de la muerte, el juez declarará que es el último día de los 2 primeros años desde que desapareció y solo se puede conceder la posesión provisoria de los bienes del desaparecido hasta 2 años después de esta fecha. Es decir, la muerte de la persona se declara al haber transcurrido los 2 años que establece la ley, y para conceder la posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida tendrán que haber transcurrido 2 años después de haber sido declarado como muerto. Sexto, si una persona se encontró en peligro inminente de morir, por ejemplo, una herida en guerra o un naufragio, pues si no hay noticia de ella 4 años después de este, el juez presume que el día de la muerte es el mismo que en el que se presentó el peligro. ¿Cuáles son los efectos que tiene declarar la muerte presunta? Pues los efectos de la presunción de muerte son los mismos que tiene la muerte real. Después de la declaratoria de presunción de muerte, se empieza el proceso de sucesión por causa de muerte. Esto es un modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. Quienes heredan los bienes del difunto serán los herederos de esta persona. Ahora, ¿qué pasa si el desaparecido aparece? Pues en este caso se puede revocar la sentencia que declara la muerte y deberán devolverse los bienes al desaparecido. ¿Y qué sucede si se vendieron los bienes? Pues como decía, en estos casos se revoca o rescinde la sentencia que declaró la muerte y el juez ordena a la registraduría del Estado Civil el trámite correspondiente para que se le otorgue la cédula de ciudadanía y ordena a la notaría la cancelación del registro civil de defunción y la cancelación de la sentencia que decretó la muerte presunta en el registro civil de nacimiento del supuesto fallecido. Ya habiendo rescisión de la sentencia, el reaparecido pide la anulación de los actos jurídicos que lo perjudicaron patrimonialmente para que se le devuelvan sus bienes. Por ejemplo, en el caso de que existan hipotecas, enajenaciones y otros derechos reales sobre los bienes, estas serán válidas, pues los terceros, o sea, las personas que tenían esos bienes, se presumen de buena fe. Y según la sentencia C-1194 del 2008, el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta.
El matrimonio. ¿Qué es? El matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. En la actualidad y en algunos países se permite el matrimonio de mismos sexos, es decir, también puede ser un contrato entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Colombia permite el matrimonio del mismo género. El matrimonio también podemos decir que es una institución social presente en gran cantidad de culturas que establece un vínculo conyugal entre personas naturales, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normas legales, religiosas, morales o consuetudinarias. También es una unión de dos personas mediante determinadas formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. El matrimonio legalmente. Pues existen dos tipos de matrimonios, el civil y el religioso. En este video hablaré muy poco del matrimonio religioso, pues ya que esta materia se llama derecho civil y lo que importa es el matrimonio por la parte civil. Entonces, el matrimonio debe existir jurídicamente y para que esto ocurra se requiere en Colombia el registro civil de matrimonio, es decir, el documento público que prueba la existencia de la unión conyugal. Sin él, no se puede demostrar ante las autoridades administrativas o judiciales que la persona se encuentra casada o con algún vínculo matrimonial. ¿Cómo registrar un matrimonio civil en Colombia? Pues el registro civil de matrimonio puede ser solicitado por cualquiera de los contrayentes o por algún ciudadano, quien debe presentar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite. En el momento que se dé la unión de los nuevos esposos, estos deben proceder a realizar el registro, el cual se inscribe con base en un antecedente o documento base en el que se certifica la unión. El matrimonio civil que se realiza ante un juez o ante un notario se debe protocolizar en la notaría. La unión ante un juez para su inscripción en el registro se debe contar con el acta respectiva protocolizada por escritura pública. Es importante tener en cuenta que el denunciante podrá inscribir en cualquier oficina autorizada el registro civil de matrimonio, siempre y cuando esta dependencia esté autorizada para cumplir con la función del registro civil del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior. Este documento tendrá en la parte superior un indicativo serial que es un número asignado para el efecto de control administrativo. Sirve para llevar un orden y de esta manera ubicarlo en el archivo. Este serial no sirve como número de identificación, pero sí para ubicación del documento cuando se solicite una copia. El registro civil de matrimonio se puede tramitar en cualquier registraduría auxiliar, especial y municipal, en cualquier notaría del país y en los consulados de Colombia en el exterior. El registro civil de matrimonio está compuesto por original y dos copias. El original debe archivarse en la oficina de registro respectiva. La primera copia se envía a la Dirección Nacional de Registro de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la segunda copia se entrega al usuario. Se recomienda que el trámite del registro se realice durante el mes siguiente a la celebración del matrimonio, aunque si no se cumple durante este tiempo no tiene ningún tipo de sanción, pero lo importante es que se haga porque sin él no se puede probar el vínculo, que es indispensable en casos como sucesiones, divorcios, entre otros. Pero el registro civil de matrimonio no es solo para las parejas que contraigan matrimonio en el país. Si dos ciudadanos colombianos se casan en el extranjero, pueden registrar la unión ante el consulado correspondiente o en cualquiera de las registradurías o notarías del país. En caso de haber sido expedido el documento en idioma diferente al español, deberá tener la correspondiente traducción efectuada por un traductor oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchos no es necesario el registro civil de matrimonio, pero como dije anteriormente, el registro civil de matrimonio es la única prueba legal de la existencia de una unión conyugal, sea civil o religiosa. Este documento es indispensable para adelantar procesos tales como sucesiones, sustitución de pensión, divorcios, cesación de los efectos civiles del matrimonio, solicitar cualquier auxilio o beneficio al que tenga derecho el cónyuge, entre otros. Existen dos tipos de matrimonio civil, los cuales son, primero, matrimonio ceremonia. Se puede celebrar luego de contar con todo lo necesario para cumplir con las obligaciones que el hogar impone. Esto se hace ante un religioso, un notario o un juez civil municipal. El religioso puede ser un sacerdote de la Iglesia Católica o un pastor de las iglesias cristianas
que han celebrado pactos de derecho privado interno con el Estado. El notario será el de la vecindad de las partes, el juez el de la vecindad de las partes. Debe ser civil y municipal. Segundo, unión marital de hecho o unión libre. Este tipo de matrimonio no requiere de ninguna solemnidad. Hombre y mujer que cuenten con todo lo necesario para cumplir con las obligaciones que impone el hogar, acuerden vivir juntos y lo harán como marido y mujer. Esta forma de matrimonio no tiene desde su inicio toda la protección del matrimonio ceremonia y en Colombia no cuenta con una legislación que le imprima toda la seriedad y compromiso que la sociedad exige a un matrimonio. De esto podemos concluir que en el matrimonio ceremonia la pareja está casada desde el instante mismo en el que manifiestan ante el funcionario que representa al Estado que se aceptan recíprocamente como marido y mujer, mientras que en el matrimonio consensual la pareja está casada desde el instante mismo en que recíprocamente aceptan vivir juntos y efectivamente comienzan la convivencia. El matrimonio en menores de edad. Un menor de edad, según las normas del Código Civil, sí puede contraer matrimonio civil, siempre y cuando tenga el permiso de sus padres, el cual debe constar de manera expresa por escrito. En caso de faltar los padres o los ascendientes, será necesario el permiso otorgado por el curador. Esto se encuentra consagrado en el primer inciso del artículo 117 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiera muerto o se hallara impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro. Pero en esto podemos ver algo muy curioso, debido a que en las causales de nulidad del matrimonio civil no se establece que en el matrimonio de menores de edad pueda pedirse nulidad por no mediar el permiso de los padres. El código establece que es nulo solamente cuando falta el consentimiento de alguno de los contrayentes. Los menores de edad tengan menos de 14 años de edad, entre otras causales. Entonces, a partir de que se tiene la edad de 14 años, una persona puede celebrar contrato de matrimonio, según lo estipulado en el Código Civil. Por otro lado, en la norma respecto a la sucesión, más específicamente en las causales de desheredamiento, una de ellas establece lo siguiente: por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo. Esto nos da a entender que es válido el matrimonio celebrado entre menores que tengan la edad de 14 años, sin que medie el permiso de los padres, de un ascendiente o en su defecto del curador, pues la falta de este permiso solo genera como consecuencia una causal de desheredamiento, mas no la nulidad del matrimonio. Respecto a este tema, la Corte Constitucional se refirió así en la sentencia C-344 de 1993. Magistrado ponente, Dr. Jorge Arango Mejía. Esta sentencia dice que si en el proceso que se debe comprobar la ausencia del permiso, el demandado alega y demuestra justos motivos para su proceder, la sentencia habrá de concluir dándole razón y será imposible el desheredamiento. Matrimonio entre personas del mismo sexo. En Colombia, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. La Corte Constitucional de Colombia puso fin a años de incertidumbre para las parejas del mismo sexo y reafirmó los derechos de personas LGBT al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo el día 28 de abril del 2016. Antes de dicha fecha, las parejas del mismo sexo tenían ya la posibilidad de acceder a uniones maritales de hecho. A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y también les permiten adoptar hijos para así poder conformar una familia. Capitulaciones del matrimonio. Se puede decir que son un contrato por medio del cual la pareja acuerda qué bienes, muebles, inmuebles, dinero, acciones que pertenecen a uno o cada contrayente no ingresan a formar parte de la sociedad conyugal. Es decir, que en caso de que se produzca un divorcio, el capital de cada esposo que se dejó estipulado dentro de las capitulaciones no entraría a ser parte de la liquidación de la sociedad conyugal o la repartición de bienes. En resumen, las capitulaciones matrimoniales y maritales
tienen estas finalidades básicas. Primero, establecer con exactitud qué bienes aportarán los futuros cónyuges o compañeros permanentes a la sociedad conyugal o patrimonial que llegue a formarse entre ellos. Segundo, determinar qué donaciones quieren hacerse, a presente o a futuro, con ocasión del matrimonio o de la unión marital de hecho. Tercero, definir qué concesiones de carácter patrimonial o económico se hacen los futuros esposos o compañeros permanentes en la actualidad o hacia futuro. Y cuarto, acordar las facultades que se otorgan los futuros esposos o compañeros permanentes para el manejo o administración de sus bienes. Las capitulaciones se deben hacer antes de celebrarse el matrimonio o de cumplirse 2 años de una unión marital de hecho, y debe existir mutuo acuerdo entre la pareja. Al momento de efectuarlas deberán presentarse ante un notario para firmarlas por medios de una escritura pública. El proceso para realizar dicho contrato tiene un costo. Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, explicó que el costo del acuerdo de capitulaciones corresponde al resultado de la liquidación realizada en la notaría correspondiente del 3 por 1000, más el IVA y los gastos notariales, con base en la totalidad del avalúo de los bienes. Y según el artículo 1778, las capitulaciones podrían perder validez si son revocadas o modificadas por otras capitulaciones que otorguen ambas partes con posterioridad al haber contraído matrimonio. Otros temas que hacen referente al matrimonio son la disolución, la nulidad y la liquidación de este. Estos temas los abarcaré rápidamente para no extenderme tanto en el video. La disolución del matrimonio es la finalización de la relación personal y económica entre los cónyuges. La disolución del matrimonio, cualquiera que haya sido la forma y el momento de su celebración, tiene lugar por alguna de las siguientes causas. La primera, por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, y la segunda, por el divorcio decretado judicialmente a petición de ambos cónyuges, de uno con el consentimiento del otro transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Causales y efectos de la disolución del matrimonio las podrán encontrar en el artículo 152 del Código Civil. En la nulidad del matrimonio pueden existir 2 clases. La nulidad canónica, que es por la Iglesia, tiene una serie de particularidades propias que merecen ser tratadas de forma independiente, así que aquí no hablaremos de este tipo de nulidad. Mientras que la nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, salvo respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a los hijos. Las causales de la nulidad del matrimonio se encuentran en el artículo 140 del Código Civil. Por último, la liquidación de la sociedad matrimonial. La liquidación de la sociedad matrimonial o conyugal es aquel acto por el cual 2 personas casadas bajo dicho régimen inician el trámite de dividir por la mitad los bienes comunes que existen en el matrimonio. En caso de que la liquidación proceda como consecuencia de la muerte de uno de los cónyuges, la otra mitad pasará a los herederos del cónyuge fallecido. Para realizar la liquidación de la sociedad conyugal se debe en primer lugar valorizar cada uno de estos bienes, cosa que pueden hacer en común acuerdo los cónyuges o también puede ser ordenado por un juez. Luego de haber sido valorizados los bienes sociales, se puede dar inicio a la adjudicación de dichos bienes según el valor que estos tengan. Pero también está la posibilidad de que se liquiden de manera que solo se reparta el dinero y no así los bienes. Para realizar la liquidación de la sociedad conyugal se deben presentar los siguientes documentos: registro civil de matrimonio, registro civil de los hijos de la pareja, documentos de identidad de la pareja y direcciones de ubicación de los interesados. Cabe recalcar que estos documentos se exigen únicamente después de empezar la liquidación del matrimonio, mas no para iniciar la prestación del servicio. La liquidación de la sociedad conyugal pueden efectuarla los mismos cónyuges cuando haya mutuo acuerdo entre ambos, o también en subsidio a que el mutuo acuerdo no se dé. Le corresponde efectuar la liquidación de la sociedad conyugal a un juez partidor. Es importante que tenga claro que
que mientras pueda evitar realizar la liquidación ante un juez partidor, es mucho más conveniente para ambas partes, puesto que al hacerla ante los organismos de justicia implica necesariamente la pérdida de un porcentaje del total de los bienes a repartir.